25 minutos. Vamos a saludarlo a Federico Pastrana, que es economista, macroeconomista y director de la consultora CP e investigador de la Fundación Fundar. Federico, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Te voy a pedir que hables un poquito más fuerte, por favor. Dale. Ahí te escuchamos bien. Bueno, nos gustaría escuchar qué análisis estás haciendo de lo general a lo particular, de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Bueno, la verdad que tenemos ya tres trimestres de datos de desempleo, tasa de actividad y tasa de empleo, que son los indicadores más importantes, ¿no?, que manejamos los analistas del mercado de trabajo, y además datos adelantados de empleo registrado, ¿sí?, que son los trabajadores que están mejor, ¿sí?, que están mejor parados, que tienen paritarias. Y la verdad que uno lo que ve es que subió mucho el desempleo y en el último trimestre, de acuerdo a los datos de actividad, el desempleo dejó de subir. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que pasó en el medio? Por un lado, y por otro lado, ¿qué pasa? Que el desempleo frenó su subida, ¿no? Y ahí aparecen distintas cuestiones. Una muy importante tiene que ver con la heterogeneidad o la desigualdad. Durante este año, el primer año de Milei, lo que pasó es que creció muchísimo la desigualdad, o sea, empeoró mucho la distribución del ingreso. Entonces eso hace que cuando uno mira indicadores promedio, no son representativos de lo que le pasa a cada una de las personas. ¿Sí? Por eso pasan estas cosas de que uno mira indicadores que por ahí ya llegaron al nivel anterior y ya medio que recuperaron los niveles precrisis, pero de repente la gente no lo siente, ¿sí? Y muchos trabajadores no lo sienten, y eso tiene que ver con problemas de cómo uno analiza los datos. Y en términos de desempleo pasa algo parecido. Hay muchas personas que lograron sostener sus trabajos, pero los que más sufrieron la caída, básicamente, es el empleo registrado, y ese empleo registrado hay muchos que empezaron a ser cuentapropistas. Básicamente, alguien que pasa de un empleo registrado, que tiene obra social, aguinaldo, está protegido, tiene vacaciones y indemnizaciones en el caso de que los desvinculen, a ser un cuentapropista es una persona que básicamente también uno podría decir que está buscando trabajo. ¿Por qué? Porque es una persona que está tratando de hacer la suya, ¿sí? Por ahí está tratando de vender algo, vuelve a su profesión original y está buscando, en caso de ser un profesional, está buscando vender sus servicios. Y básicamente lo que tenemos es una caída de ingresos vinculado a la pérdida de empleo. O sea, son varios procesos que suceden al mismo tiempo en el marco de un empeoramiento de la distribución del ingreso. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Entiendo, según lo que decís, que el fenómeno estructural implica menos trabajo formal, más trabajo cuentapropista o informal, menor cantidad de ingresos para quienes tienen un empleo, o sea, peores salarios. Y en la práctica eso, porque no lo vi en el hilo que hiciste de Twitter, que está muy bueno, eso implica que sube el sobreempleo, que cada vez trabajamos más para ganar lo mismo. Justamente, como hay una crisis de ingresos, que es, me parece que el telón de fondo de lo que estamos hablando, es decir, que se pierden los mejores trabajos y mejores pagos y se consiguen trabajos peores o quedas desempleado directamente, lo que hay detrás también es que la gente que tiene trabajo, en general, casi todos perdieron, ¿sí? Prácticamente todos perdieron. ¿Qué quiere decir? Que algunos perdieron más, otros perdieron menos. Y esos que perdieron están buscando laburar más, ¿sí? Entonces, el fenómeno que sucede al mismo tiempo, esto que estábamos contando, de que aumenta un poco los desempleados, mucho los cuentapropistas, o las personas que intentan trabajar y cobran menos, mirá, lo otro que pasó es que la gente busca trabajar más horas. ¿Por qué? Porque el salario no les alcanza, básicamente. Entonces, ahora, la presión sobre el mercado, Federico, es los que no tienen trabajo buscan y los que tienen también buscan. Por lo tanto, hay que crear más empleo para poder saldar esa demanda. No, hay que pagar mejor los salarios. Cosa que no está ocurriendo. Por eso el mercado de trabajo, al pagar estos salarios, necesita crear más empleo. ¿Por qué trabajar más horas? ¿Por qué buscarías trabajar más horas? O sea, el fenómeno que sucede hace varios años en Argentina, y esto no es nuevo, lo que pasa es que se profundizó, es que tener un trabajo no te garantiza salir de la pobreza, ¿no? El fenómeno de trabajadores pobres. Entonces, el fenómeno de trabajadores pobres está relacionado con la informalidad a partir de qué momento... Vale. Perdón que te interrumpa. ¿A partir de qué momento se da ese fenómeno o se masifica o es un fenómeno notable de trabajadores registrados pobres o al borde del límite de la pobreza? Mira, básicamente está muy relacionado con dos procesos. Uno es el estancamiento de la demanda de trabajo,
es decir, que no se crea mucho empleo de calidad, ¿sí? O que el empleo tenga muchos vaivenes, y ese proceso tiene 10, 15 años en Argentina. Y el otro es la alta inflación. ¿Sí? Cuando vos tenés alta inflación, se destruye la demanda de trabajo, no hay perspectivas, no hay inversión, y eso empeora la calidad del trabajo. Y ese proceso nosotros lo identificamos a partir, sobre todo, empeoró mucho en 2016, entre 2016 y 2019, en el gobierno de Macri. ¿Por qué? Bueno, porque ahí la inestabilidad laboral empezó a crecer mucho más y la inflación empezó a tomar niveles ya muy preocupantes, ¿sí? Por encima del 30%. Federico, vos, te saluda el profe Wisniewski. Vos lo que estás notando es que los trabajadores sindicalizados son los que mejor pudieron defender su nivel salarial, pero al mismo tiempo notás que se ha deteriorado la calidad del empleo, por lo tanto cada vez más gente no está sindicalizada, con lo cual cada vez más gente no tiene capacidad para defender su salario. Exacto, eso mismo. Qué corta Y la además, respuesta. lo que pasa es que vos estás desprotegido, pero ojo que afuera está peor. ¿Sí? Claro. Afuera está peor. ¿Qué significa? Que cuando vos estás desprotegido y el clima está bien, no pasa nada. Ahora, cuando te viene una tormenta, agarrate. Y si te viene una tormenta y dura una semana, cagaste. Ahora, Federico, esto que vos estás diciendo tiene que ver con un modelo de país y con políticas públicas destinadas a que esto ocurra. Porque vos bien decías que, por ejemplo, la caída salarial de los trabajadores, incluso los registrados, se da en el marco del macrismo donde funcionaban las paritarias, no es que estaban congeladas. Bueno, eso es interesante. Si querés, déjame un ratito del tema, tengo para el rato, ¿no? Porque a mí es un tema que me gusta especialmente. No existe proceso de estabilización como el que estamos viendo hoy con paritarias libres. No existe. No existe en la historia, no existe. No hay esto. Esto que estamos viviendo no existe. No sé si vieron la tapa de Clarín hoy. ¿Vieron la tapa de Clarín? No. La tapa de Clarín, principal título, dice: hay tensión porque quieren negociar al 1%. Sí, ¿Sí? confirmo. El gobierno quiere cerrar paritarias al 1%. La pauta salarial es 1%. ¿Qué está pasando? Hay tensión en la negociación colectiva. Si en otros siglos lo expliqué. Hay tensión en la negociación colectiva. ¿Qué es? El gobierno quiere bajar la inflación. Perdón, me voy un poquito de tema. Sí. El gobierno tiene como prioridad bajar la inflación, y para bajar la inflación, el gobierno dice: che, necesito usar todas las anclas que tengo, y como es un gobierno ortodoxo, y cree efectivamente que tiene que haber ajuste para que baje la inflación, sí, centralmente, tiene como herramienta eso, y usa las otras anclas, ¿cuál es el ancla más importante? El ancla fiscal, ¿no? Ahora, con el tiempo, se empezó a establecer el ancla cambiaria, es decir, el gobierno, cuando tuvo presiones devaluatorias, dijo: no, me clavo acá. ¿Sí? Y el gobierno tiene que seguir ese proceso. ¿Sí? Hoy tenemos un crawling peg al 2% y una intervención muy grande en los dólares financieros, y el crawling peg tiene que ir bajando, ¿sí? La devaluación mensual tiene que ir bajando al 1%. Entonces dice: bueno, los salarios que vengan acá. Entonces, que vengan al 1. Entonces, cuando le dicen los salarios vengan al 1, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es: che, esperá, yo quiero recuperarme. Y la inflación hoy es 2,4, el menor nivel inflacionario. Si yo voy al 1, ¿qué me va a pasar? Salvo que la inflación baje a menos de 1, no va a recuperarse mi salario real. Y aún si baja a menos de 1, se va a recuperar muy poquito, porque la diferencia entre 0,5 y 1, entre 0,8 y 1, es 0,2%, 0,5%. Con lo cual, lo que está pasando hoy en Argentina, lo que estamos viviendo, es un problema económico que después de un año, no llegó a recuperar los niveles de ingreso anteriores, y además, como pone como prioridad la desinflación, o sea, seguir bajando la inflación, está resignando las recuperaciones salariales. Y ni hablar el resto de la economía. Que están más desprotegidos, como decíamos. Repasando, estamos hablando con Federico Pastrana, que hizo un buen análisis sobre lo que está sucediendo en el mercado laboral. A ver si todos los que no seguimos al minuto estas estadísticas podemos entender un poco. La desocupación no subió tanto de acuerdo al nivel de la recesión de la economía. ¿Esa es una conclusión que podemos sacar? Esa es una conclusión que podemos sacar. El mercado de trabajo cambió. En los 90 tuvimos niveles de desocupación récord relacionados con un modelo económico que tuvo grandes crisis, apertura comercial, y ahí el canal era el desempleo. O sea, caía el empleo registrado y se iban al desempleo. Ahora nos latinoamericanizamos, ¿sí? Nos parecemos a otros países, en donde la informalidad es más importante. Bien, eso es un primer dato importante, porque está marcando una tendencia, un país latinoamericano, teniendo en cuenta que algunos marcan como un Xanadu, un paraíso. Para mí no es un paraíso, sería un infierno, la situación, la matriz distributiva, ¿no?, económica que tiene países como Perú, ¿no? Como Perú, ¿no? Marca. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión, ¿podemos repasar la pérdida o recuperación o empate o casi empate según los sectores
el sector privado registrado, el sector privado no registrado, el sector estatal en particular, a un año del gobierno de Milei, ¿cómo quedó cada uno, Federico? Sí, sí, por supuesto. Mira, a mí me gusta analizarlo así para hacer un puente con la discusión de la pobreza y la distribución. Déjame explicarte por qué. Hoy tenés una discusión, o en realidad hace ya varios meses, tenés una discusión que tiene que ver con que los salarios registrados del sector privado se recuperan, ¿sí? Con estancamiento, con problemas, pero ya recuperaron una parte muy importante de la pérdida. En algunos indicadores da que ya recuperaron todo, pero la pobreza sigue alta y la indigencia también. ¿Sí? Sigue alta. Entonces vos tenés que poder explicar, una lista tiene que poder explicar, che, ¿qué está pasando en esta economía? Que los salarios del sector mayoritario, 6 millones de personas, tuvieron una caída importante, 12%, pero ya recuperaron casi todo. Sin embargo, la pobreza y la indigencia están muy mal. Y la explicación tiene que ver con mirar el resto del mercado de trabajo y el resto de los ingresos. Cuando uno analiza el resto del mercado de trabajo, los segundos más importantes son los salarios públicos. Y los salarios públicos bajaron 20 puntos y recuperaron 3 de los 20. O sea, nada. Muy, muy poquito. Con lo cual ahí tenés un punto muy importante. Son 3 millones de personas contra 6 del sector privado. O sea, es mucha gente que tuvo una caída muy grande de ingresos y que recuperó prácticamente nada. ¿Qué otros ingresos son relevantes? Las jubilaciones. ¿Sí? Muchos millones de adultos mayores tienen ingresos que estaban relacionados con la movilidad jubilatoria, que se cambió en el medio, que tuvo un ajuste. ¿Qué pasó? Ajustó eso, más de 20%, o sea, ajustaron más que los salarios públicos, y la jubilación media y alta tuvo una recuperación importante y ahora está arriba de noviembre, pero la baja, que son 44% de los jubilados, hoy no llegan a recuperar los niveles de noviembre y tuvieron una caída de más de 20 puntos, con lo cual están en una situación muy terrible, parecida a lo de los salarios públicos, ¿sí? Las jubilaciones bajas. Y al mismo tiempo tenés los programas sociales, toda la discusión de los programas sociales. ¿Qué pasó con los programas sociales? La asignación universal por hijo se duplicó y tuvo un aumento real importante, pero el resto de los programas sociales no aumentó, y cuando vos analizás el total del gasto, tuviste una caída de 20 puntos que nunca se recuperó. Bien. ¿Qué te estoy queriendo decir? La asignación universal, dijiste que en términos reales, ¿cómo quedó la asignación universal? 50% arriba, depende del indicador que uses, el periodo que uses. Pero 50% de la inflación. Real. Sí, real. Sí, porque se duplicó y después se ajustó con la inflación. ¿Sí? Con lo cual la asignación universal no hay duda de que tuvo un aumento real. Ahora, eso es una partecita. ¿Y la tarjeta alimentar? Y la tarjeta alimentar, en promedio, tuvo una caída de 16 puntos. Bien. ¿Sí? En el promedio del año. ¿Qué es la tarjeta alimentar? Es un complemento que se le da a la asignación universal. O sea, todos los que cobran la asignación universal, casi todos, cobran con la tarjeta alimentar. Ahora, eso tiene arbitrariedad. O sea, no se ajusta automáticamente, tiene arbitrariedad. O sea, el gobierno decide cada mes qué quiere hacer, y eso implica que se licuó en términos reales. Déjame concluir lo anterior. Dale. ¿Qué te está diciendo lo anterior? Lo anterior te está diciendo, che, mirá, los salarios privados también, estos tipos que están con paritarias son los que mejor están, las paritarias privadas, los públicos están hechos bolsa, las jubilaciones bajas están mal, los programas sociales están muy mal, los que se salvan son alguna parte de las paritarias privadas y las jubilaciones medias y altas, después de tener un ajuste muy grande. Eso lo que te habla es, che, esto me explica por qué la pobreza sigue alta y la indigencia también, y me explica por qué cambió tanto la distribución del ingreso en un año. Tuviste un shock macroeconómico muy grande, algunos se pudieron proteger, y otros, en el marco del ajuste fiscal que hizo el gobierno, que tuvo como uno de los ejes el ajuste del sistema previsional, terminaron en el horno. Básicamente, lo que está diciendo vos, lo que observamos todo, la peor parte se lo están llevando los jubilados, ¿no? Claramente. Los jubilados de la baja, que es la mitad. Ahora, si le sumás los ajustes de PAMI, etcétera, justamente, que son los que más sufren, son los que están más bajos, tenés un poco la política más cruel, si se quiere, del ajuste fiscal, ¿no? Así como lo estás contando, así si lo comparás con una serie histórica, estamos hablando con Federico Pastrana, que vos debes seguir las estadísticas y demás, yo como un observador te estoy diciendo, muy parecido a los 90, ¿no? El salario registrado empatándole, en los 90 el salario registrado recuperó en términos reales, en un periodo largo, por eso el menemismo logró lo que logró en términos electorales, y después lo que quedan afuera, la ñata contra el vidrio. A ver, si vos en los 90 vos salías de una hiper, ¿sí? La gente decidió pagar los costos de estabilización.
Cuando decidió pagar los costos de la estabilización, que fueron las reformas iniciales, ¿qué le pasó al sector privado registrado? ¿Sabes qué le pasó? Durante 4 años le subió el salario real 4 puntos. Real. O sea, tuvo una recuperación en términos reales impresionante. 4 Los que puntos, quedaron adentro. 4 puntos anuales. Real anual, sí. ¿Qué pasó en la convertibilidad? En la Bueno, convertibilidad ahí ganó lo que Menem, ahí pasó- ganaba Menem, ¿no? A la gente. Claro, entonces Me vos acuerdo que decís, se decía el mirá, voto ¿qué pasó? cuota, ¿no? Hasta reformó la Cambió Constitución. Daniel, cambió la distribución del ingreso, pero en donde habían algunos, muchos, que ganaban. Esos registrados son más de los que hay hoy. Hoy en Argentina Claro. hay mucho menos trabajadores registrados de los que había en los 90. Claro. Empeoró mucho la situación. Entonces lo que yo te estoy diciendo es, che, esperá, ojo que estos tipos eran más y ganaron mucho más, o por lo menos, visto la foto hasta ahora, ganaron mucho más. Hoy estamos discutiendo, este dato para mí es esclarecedor y es la diferencia con los 90 más importante, que es, che, hoy estamos discutiendo que el gobierno si llegó o no al nivel más bajo de los últimos 12 años, en términos de salario real. O sea, estamos discutiendo que esos 6 millones de personas, que son mucho menos que los 90, hoy están llegando al nivel anterior a la crisis, y ese nivel anterior a la crisis es el salario más bajo de los últimos 12 años. O sea, lo que vos me estás diciendo es Que che, es el mirá, gobierno que presidió a vamos al horno. Milei. Ese eje, a mí me hace mucho acordar a la frase de Macri, ¿no? Evalúenme a ver si genero más pobres o no a partir de ahora. Y a partir de ahora es el segundo trimestre del 2016. Entonces, bueno, sí, claro. Entonces, si nosotros evaluamos la política económica en base a un momento en donde la inflación era 12%, la economía estaba cayendo, había mucha inestabilidad económica, si no, vos digo, el eje de comparación debería ser más alto y que tendría que tener en cuenta lo que Tampoco pasó la antes. sociedad es la misma, Básicamente, ¿no? Porque la tasa de desocupación en los 90 era muy alta porque no existían los programas de distribución del ingreso como los planes, los llamados planes sociales, ¿no? por eso, Que digo, hay una figuran, cosa. que figuran como alguien que tiene un ingreso fijo y está registrado y está trabajando y quizás realmente no suceda. No, hoy no. Hoy los planes sociales son personas que están inactivas, Por están eso. por fuera del mercado de trabajo y si buscan trabajo son desocupadas. Los cuentapropistas puede ser una persona que agarra un Uber 1 hora, efectivamente. Puede ser que dice yo trabajo por mi cuenta, trabajo para Uber, ¿no? Entonces, tenés una situación que efectivamente se complejizó. Lo que quiero decir es que hoy el mercado de trabajo es mucho más heterogéneo, está mucho más fragmentado. Claro. Hay mucho más de pelote, mucho más informalidad, los salarios son muchísimo más bajos y hoy yo creo que la evaluación es respecto a noviembre, pero me parece que con el paso del tiempo hay que ver, la gran pregunta que hay es si la sociedad quiere pagar y está dispuesto a pagar los costos de la estabilización y seguir apoyando a un gobierno que dice, che, yo te hice pagar todos estos costos y bueno, ¿qué espera para adelante? No, bueno, para adelante no hay mucho más. Y si no hay mucho más, la verdad que la sociedad debería pagar y decir, bueno, yo quiero una economía que tiene 42% de pobreza. ¿Sí? Con 42% de pobreza es la economía que tuviste en el segundo semestre del 2023. ¿Sí? La economía que agarra Milei. Y decir, bueno, está bien, vamos a tener 40% de pobres y eso está bien, ese es el lugar a donde vamos, ahí es donde está bien, estabilizamos y ganan los gobiernos, ahí me parece que está uno de los ejes más importantes. Federico, te agradecemos mucho, la verdad es muy interesante escucharte y le recomendamos que te sigan en las redes sociales porque básicamente ahí vos presentaste un hilo que fue un poco en Twitter, que fue, ¿no? que fue un poco el inspirador de poder conversar con vos. Te mandamos un abrazo, seguramente en algún momento te vamos a invitar a que vengas al programa